La telenovela turca Sensai Kapimi, Tú toca mi puerta estaba en la pantalla con el capítulo 10. Cuando Eda y Serkan están en la oficina, Selin viene, y dice que nosotros tomamos una decisión, nos vamos a casar la semana próxima. Serkan y Eda están muy sorprendidos. Vemos la conversación entre Selin y Ferit. Ferit dice que sé que estás enamorada de Serkan y estás confundida. Selin está triste, dice que sé que tú eres el hombre más maravilloso del mundo. Perdóname. Te quiero pero terminamos. Y Ferit dice que o terminamos a Serkan o terminamos la relación. ¿Por qué no nos casamos? Kraft, Selin y Ferit les dicen a Serkan y Eda que quieren irse a Italia antes de la boda. Después de que se van, Serkan empieza a comportarse raro. Serkan le dice a Eda, la única cosa que te importa es el contrato. Tienes que aguantarme una semana más. Eda se enoja muchísimo. Dice, ¿por qué me gritas a mí? Si Selin vuelve a ti, tú vas a casar con ella. Porque eso es lo más razonable. Y tú siempre harías las cosas más lógicas. Es tan difícil decir a una mujer te quiero, Serkan Bolat. Serkan le explica que para él Selin no es muy importante, la cosa importante es que mantener alejado a Ferit de la empresa. Mientras yo deshago de Ferit, tú vas a convencer a Selin para que no vaya a Italia. Y añade que ella tiene que hablar con su madre, porque su madre había dicho que Ferit y Selin se iban a separar. Serkan le dice gracias y Eda dice es mi trabajo. Eda va a casa de Aydan y habla con ella. Le cuenta la decisión de Selin. Aydan se sorprende muchísimo. No lo puede creer porque ya habían dicho que se iban a separar. Selin le dice que Serkan la ama a Selin pero no puede decírselo, y también Selin ama a Serkan. Aydan le aconseja que tiene que confundir la cabeza de Selin, y tiene que hacer todo lo posible en una semana que queda. Eda le pregunta, si me conociera sin José ¿me querría? Aydan le dice, eres una chica muy buena, Eda. Me prometiste que ibas a agarrar mi mano para siempre. Aunque tu contrato termine, ¿vas a continuar cumpliendo tu promesa? Eda responde, por supuesto que sí. Serkan habla con su padre para que compren la parte de Selin en la empresa porque va a casarse con Ferit. Alptekin dice que no lo puede hacer. Dice que su padre era su amigo y esa es su hija. Mientras tanto, Seren va a la oficina de Engin y está enojado con lo que pasó en la cena. Con la rabia salen esas palabras de la boca. Serkan sabe muy bien cómo se juega el juego del compromiso. Engin no lo puede creer y empieza a preguntar qué quiso decir. Al mismo tiempo, Serkan dice a Eda que quiere que siempre esté con él hasta que este contrato termine. Van a la oficina juntos. Eda lleva otro tipo de vestido porque Aydan le ayuda para escoger un vestido. Van a la oficina de Selin. Eda dice que está allí porque es su comprometida y también su socia. Serkan había preparado un contrato de matrimonio para Selin y Ferit. Se lo da a Selin. Serkan dice que no quiere que Ferit acerque a la empresa. Pero Selin no acepta el contrato. De repente Eda dice que no hay nada que pensar porque ellos también firmaron este contrato de matrimonio. Porque ellos también se van a casar. Serkan se sorprende mucho pero no puede decir algo. También Ferit llega a la oficina y ve a Selin, Serkan y Eda. Selin le cuenta que también Eda y Serkan se van a casar. Pero las cosas se complican porque cuando Selin habla con Melek le dice que Serkan y Eda se van a casar y Melek se pone muy feliz. Al mismo tiempo hablan de una entrevista, y Eda dice que una entrevista podría ser muy bueno porque en la prensa publicaron algunos chismes y podrían clarificar esos chismes con esta entrevista. Eda le dice a Selin que Aydan va a ayudarla para escoger un vestido de boda y podría ayudarle a Selin también. Así que ambas, Eda y Selin, van a la casa de Aydan. Prueban algunos vestidos de boda. Eda a propósito comporta muy mal. Muestra que no lleva muy bien con su suegra y prueba los vestidos muy feos. Con esto intenta mostrar a Selin que Eda no es la mujer adecuada por Serkan. Para cumplir su trabajo empieza a hablar con Selin y le dice, no hemos hablado de la fecha del boda todavía, pero sé que Serkan está muy confundido. Algunas veces pienso que está conmigo por despecho. Pienso que se casa conmigo porque tú te casas con Ferit. Me dijo que eres impecable. Mi mente me dice que no me ama pero yo lo amo. Eso es la cosa importante, ¿no? Mientras tanto, Engin habla con Serkan y dice, yo soy tu mejor amigo, ¿no? Signo de interrogación abierta. ¿No tienes algo de contarme? Serkan no lo cuenta nada pero después de pensar Engin entiende todo. Y le pregunto a Serkan que todo era un juego o no. Serkan le confiesa que de verdad no están comprometidos y todo es un juego. Hicieron todo para separar a Selin y Ferit. Engin no lo puede creer porque dice que él vio las miradas de Serkan.
Pero Serkan añade que Eda quiere que este juego termine lo antes posible. Yenjin le pregunta, ¿y tú qué quieres? Mientras Eda prueba los vestidos de noche, Serkan llega, y ve a ella con un vestido roso y dice maravilloso. Al mismo tiempo Melek va a la casa diciendo felicidades, diciendo que ya se van a casar. Cuando Ayfer escucha esta noticia se desmaya. Pero Eda llega y dice que no hay una boda. Cuando Engin entera de este juego, Serkan se enoja mucho y va a la casa de Eda. Le dice, ¿por qué le contaste a Seren? Ahora también Engin lo sabe. Eda dice, ¿viniste aquí para regañarme? Tras vemos a Eda en el jardín, sola, está pensando. Habla consigo misma. Dice, en una semana Selin va a casarse con Ferit o va a separarse de él. Ambas situaciones nuestro contrato va a terminar. La única cosa que me queda será esta púa y las memorias inolvidables con Serkan Bolat. Serkan también está pensando en su casa. El otro día cuando Khan le da una carpeta a Ferit, Selin los ve y sospecha. Pero tras Ferit le explica que compró la empresa de Khan para proteger a Selin. Selin le pide perdón. Eda habla con Serkan y dice que tienen que hablar cara a cara. Se quedan en la casa de montaña. Eda dice que como que hay entrevista por la mañana, llamó a Selin y Ferit a casa de la montaña y podrían pasar la noche juntos. Así que mientras Eda habla con Ferit, Serkan podría hablar con Selin. Hablan en el jardín. Eda le cuenta que sus padres cuando fueron al viaje murieron porque una pared se cayó sobre ellos, y ella los esperaban en el armario para darles una sorpresa. Como que no llegaron y tuvieron la noticia triste, ahora ella no puede quedarse en los lugares cerrados. Por la noche Eda y Serkan hablan. Eda le pregunta si está enamorado de Selin, pero en ese momento llegan Selin y Ferit. Serkan y Selin hablan y Serkan le dice que Ferit no es hombre adecuado para ella. Cuando Selin va, Engin llama a Serkan por teléfono. Serkan le dice, no me quiere. Yo no voy a decir quédate a una mujer que no me quiere, que quiere irse. Selin lo escucha todo. Va al lado de Eda. Eda duerme y Serkan lo mira. Llega la prensa para entrevista. Después de la entrevista, Selin quiere hablar con Serkan. Dice, escuché todo. Dijiste que no te quiero, no podrías decirme quédate porque escogí otra vida. Si hay una posibilidad aunque sea muy pequeña, ahora mismo podría dejar a Ferit. Y Eda escucha su conversación. ¿Qué les parece? Dejen su comentario y denle un like. Recuerden suscribirse a Telenovedicta para saber más sobre las telenovelas y las series. Hasta luego.